Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Infinita. El cambio llegó. ¿Ahora qué? En este programa les voy a dar una sinopsis de lo que ha venido sucediendo en estos dos últimos épicos años y cuáles son los próximos pasos a seguir. Aquí empezamos. Con la pandemia, la humanidad se vio forzada a enfrentar una de las más grandes crisis de salud en toda la historia del tiempo moderno, obligando a todos, absolutamente a todos, a quedarnos en casa, obedeciendo arbitrariamente a un pedido de cuarentena para no seguir propagando el bicho. En este escenario, la humanidad en colectivo vivió este cambio radical de cómo llevar a cabo nuestro día a día, de cómo hacer las cosas, de cómo trabajar, de cómo vivir. Y ahora hemos comprobado que muchas de las cosas que hacíamos normalmente ya no son como antes, ya que esa normalidad ya no existe más. Por ejemplo, la manera como trabajábamos o como trabajamos ya no es la misma. Y si al comienzo el trabajar desde casa significaba un fastidio o una inconveniencia por el enclaustramiento, ahora, por experiencia propia, nos deleitamos con la idea de trabajar desde casa, pues tenemos más libertad para hacerlo, como lo dije en más de un programa anteriormente. ¿Qué más? Ahora podemos trabajar en nuestros pijamas. Y este deleite no es tan solo por la facilidad por la que uno puede trabajar, llevar a cabo sus tareas diarias, sino por la velocidad con que las tecnologías nos lo permiten hacer hoy en día. Las tecnologías 5G finalmente fueron instauradas y consolidadas un poco antes de la pandemia, lo cual realmente facilitó el telework para todos aquellos que teníamos que trabajar desde casa. En definitivo, la humanidad cambió radicalmente, así hayamos sido tocados por el bicho o no. Y si fuiste tocado por el bicho, tu vida cambió aún mucho más. La forma de hacer las cosas, inclusive la forma de vivir, cambió parcial y en algunos casos totalmente. Me pregunto, ¿quisimos un cambio en nuestra vida, en nuestras vidas de esta manera? No, no lo creo así. ¿Cambiaron las cosas en nuestro entorno? Sí, definitivamente sí. Y al paso que vamos, me parece que no hay marcha para atrás, como siempre sucede con todo aquel evento mundial en el que el colectivo está envuelto. Por ejemplo, pongamos a la peste bubónica como un ejemplo, también conocida como la muerte negra, la cual azotaría Europa y el norte de África de manera consecutiva, empezando en el siglo XIV, terminando en el siglo XIX. Esta peste bubónica causó cambios bastante profundos a nivel religioso, social y económico en la historia del continente europeo y en países vecinos, incluyendo a China, entre otros países más. Eventos así no han faltado y siempre en su gran mayoría han acarreado transformaciones profundas en los seres humanos. Las consecuencias de esta pandemia están por verse aún, de esta pandemia por la que estamos pasando, están por verse aún y me pregunto cuáles serán. En Ucrania han ocurrido muchísimas guerras a lo largo de su historia como nación independiente y soberana que es. En algunos casos las ganó, pero en otros las perdió. La gran amenaza que la actual guerra presenta es de una magnitud un poco diferente a las otras guerras, porque ahora Ucrania está luchando por su independencia frente a un gran enemigo como lo es Rusia. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de este año y ha venido amenazando con lanzar ataques nucleares desde un comienzo de su ocupación en Ucrania. Esas amenazas están maniatando, están de alguna manera deteniendo a los aliados de Ucrania
y nos imaginamos por qué, ¿no? Y es que si otros países intervienen, darían paso a una tercera guerra mundial en la que no solo tanques, avionetas y soldados estarían peleando cuerpo a cuerpo, sino más bien esto desataría una guerra que detonaría explosiones atómicas, ya que la mayoría de los países del primer mundo se defenderían con el poder nuclear atómico que poseen, de esa manera desencadenando una reacción destructiva que podría alcanzar cada rincón de nuestro planeta Tierra. ¿Quién lo diría? Ahora, nuestras vidas dependen de la decisión de un manojo de sociópatas, bullies, que tienen en sus manos el detonador para lanzar las armas nucleares más letales. Por eso mi análisis tan recurrente sobre los gobiernos mundiales, y especialmente el de mi país, Perú, al comienzo, cuando este canal en YouTube fue fundado, en el 2017. Este análisis siempre me llevaba a la conclusión de que la mayoría de los presidentes tienen una agenda que no tiene nada que ver con ayudar a los ciudadanos del país que los eligieron. Muy triste, por supuesto, pero real, así como lo escuchan. Sí, llegamos a este punto y lo único que puedo decir es bravo por nosotros. Somos un gran grupo humano que ha saltado muchos obstáculos y prepárense porque se nos vienen aún muchos más cambios que hay que sortear y superar. No desfallezcamos, ya que hemos venido a esta vida a experimentar esto que nos está sucediendo porque sabíamos que seríamos capaces de enfrentar todo esto, capear este terrible temporal que si bien ya tiene unos cuantos años en nuestro haber, pero el cual estoy más que segura sobrepasaremos. Cabe resaltar que después de todo gran cambio ocurrido, usualmente los seres humanos salimos transformados en otro tipo de seres humanos. Y bueno, eso dependerá de la magnitud del cambio. Y les aseguro que el humano 2.0 es nuestra próxima versión. Para tener una transición menos dolorosa, creo que sería bueno, por empezar, no dejarnos guiar por esas férreas afiliaciones políticas o gustos por tal o cual personaje mediático. Esas apreciaciones son más de lo mismo y no nos llevan más que a la división y a la polarización de un sistema que ya está, desde luego, severamente fracturado por esas divisiones. Como siempre lo he venido diciendo, la mejor actitud es aquella en la que nos centramos, en la que nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestra familia y en las personas a quienes amamos y en el mundo en general, en los seres humanos en general, en todos los seres vivos que están en el planeta Tierra en general. Pero les cuento que hay muchas familias que han sido terriblemente divididas por este discurso político, por esta división mediática, que existe en todos los medios de comunicación. No caigas en la trampa y date cuenta quién es quién en estos tiempos, porque la guerra no solo es en el campo de batalla, sino también en nuestras creencias, con los medios de comunicación que juegan con nuestros corazones y mentes, tocando ese nervio político o ese nervio ideológico que no hace más que separarnos más los unos de los otros. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y los cambios? ¿Qué fue del cambio de era? ¿Cuándo se va a dar? Y no se dan cuenta que ya estamos en ese proceso, ya entramos en ese proceso en el 2020. No hay más vuelta que darle. Y solo queda continuar y adaptarnos a los tiempos que se vienen. No existe una varita mágica o un gurú sanador o una oración milagrosa que te va a salvar, porque la única salvación la puedes y tienes que hacer tú mismo en tu vida. ¿Te da miedo esto? Bueno, ármate de valor, porque el tiempo llegó de dejar de apoyarte en otros para vivir. Tú eres el único o la única que lo puede hacer así, que ni tu presidente, ni tu líder político, ni tu mamita o tu papito lo pueden hacer por ti. El poder
Solo lo tienes tú. Yo creo que no hubiéramos aceptado este gran reto si no hubiéramos sabido que teníamos las herramientas necesarias para poderlo superar. ¿No lo creen? Les garantizo que efectivamente hemos venido equipados al mundo con lo que se requiere para vivir estos momentos. Mi misión como comunicadora de estos temas no es la de apuntar con el dedo y echar la culpa a segundos o terceros de lo que está ocurriendo en mi vida o en el mundo. Mi misión es la de dirigir la atención de los que quieren oír mi mensaje a lo que realmente importa. Así que saquen sus propias conclusiones. Bueno, sigamos adelante y con mucha valentía hagamos de cada día, de cada momento, el mejor. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos pronto. Chao.